Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles la actualidad, enmarcársela, interpretársela con rigor y con valentía y dentro de un ambiente general que es el de la libertad. No entendemos la comunicación de otra manera. Aquí no hay órdenes por parte de nadie para que los que intervienen en el programa, en este y en el resto de programas de la casa, sean libres y se sientan libres a la hora de hablar de lo que se les plantee. Hoy empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, representando a Mejorando tu Vida. Eso es, Javier, encantadísimo. Después del éxito de los guantes, Adolfo. Después del éxito de los guantes viene la rodilla. Fíjate que cuando decimos ¿el éxito en qué consiste en este caso? Consiste en que las personas puedan decir adiós al dolor. Es decir, eso es lo más satisfactorio. Vaya, si te parece poco. Es lo mejor que te puede ocurrir, porque cuando una persona... Yo solo consigo que se cabreen todavía más cuando les cuento por qué Teresa Rivera va a ser vicepresidenta europea. Es verdad, bueno, en este caso yo tengo esa gratificación, ¿no? que los pacientes y clientes pues dicen, a ver, es que me ha mejorado mucho la vida, porque... Pues yo qué sé, por ejemplo, yo me pongo a comer e intento cortar un filete y me está doliendo, ¿no? Y un botón, un botón, tal. La tapa de un tarro. Claro, es que es verdad, o sea, es que si lo piensas, ¿cuántas cosas hacemos con la mano, no? Aunque no nos dediquemos a unos trabajos manuales, evidentemente son muchísimas. Y cuando tú cada vez que haces una cosa de estas duele, claro, intentas hacer menos. Y eso es el gran problema, que dejemos de mover, que dejemos de utilizar las manos. Y claro, ahora tú me comentas la rodillera, pues la rodilla estamos prácticamente en lo mismo, es decir, una persona que le duele las rodillas, pues dice, me voy a dar ahora un paseo, me voy a ir andando, que es lo necesario, a lo mejor hacer, no sé, 2, 3 kilómetros, pues no lo voy a hacer, porque me empieza a doler la rodilla y me tengo que sentar. Y te vas quedando. O voy a subir las escaleras, que dicen que es bueno subir escaleras cuando estamos en un segundo y tal, en vez de coger el ascensor, pues tampoco lo hacemos. Entonces, estos dos aparatos realmente lo que nos están consiguiendo es eso, que nosotros durante el día, a ver, al día siguiente hay que volvérselo a poner, esto no es que ya me lo he puesto un mes, no, hay que seguir, pero cuando algo te hace un bien, que lo notas en el momento y que además es muy agradable, pues lo vas a hacer. Por eso el tratamiento son 5 tratamientos en uno, el caso de los guantes, que es vibración, masaje, calor. Tecnologías distintas, la de las manos y la de la rodilla. Eso es, en el caso de la vibración, calor y masaje sí que son lo mismo, porque ambas cosas van bien para los dos, pero en el caso de que estemos hablando de ya cuando entramos en la nanotecnología de los guantes o entramos en el ultravioleta e infrarrojo de la rodilla, cambia porque evidentemente las articulaciones que hay son diferentes, para llegar a ellas es diferente, con lo cual hemos conseguido que en ambos aparatos pues podamos tener una vida mucho más agradable y mucho mejor. Porque al final para muchos españoles se calcula que hay 7 millones de personas que sufren artrosis en nuestro país, se dice pronto. Claro, es que hablamos de que la población, por suerte, cada vez somos más longevos. Entonces, a partir de que tú empiezas a tener 50 años, pues ya empezamos a sufrir, ¿no? O sea, hace 100 años las personas no tenían artrosis porque se morían con 40 años, entonces no llegaba ese tipo de enfermedades. Pero ahora evidentemente sí, y lo que se trata es dar calidad de vida a esos años, no tanto vivir mucho más, pero sí que dar una calidad de vida interesante. ¿Qué feedback recibes del nuevo artilugio para la rodilla? Pues mira, es muy parecido al del guante, porque al final, tanto la rodilla como el guante, el factor, digamos, que en los dos funciona es el dolor. Es decir, hay personas que no tienen mucho dolor y personas que tienen muchísimo dolor. Las que no tienen mucho dolor, el hecho de que ya no tengan, y las que tienen mucho, el hecho de que le alivien una parte de ese dolor, no digo que se vaya a quitar todo, porque esto es un proceso. Cuando tienes mucho dolor es que tienes mucha inflamación y hay que irlo rebajando. En las manos se ve, en la rodilla no tanto, pero en la mano se ve, tienes los dedos muy inflamados y sobre todo los nódulos que se generan, ¿no? Bueno, tiene que ir rebajando, pero el hecho de que digas, bueno, y sobre todo que puedas mover, que es decir, que puedas mover, pues en ambos casos es que muy notes parecido. La mejora, que el toque es la mejora, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, ¿y cómo podemos hacernos bien con el guante, bien con la rodillera? Pues en ambos casos llamar a ese teléfono que tienes en pantalla. Yo siempre os digo, por favor, llamar, porque aparte que es gratuito el teléfono, os vais a informar bien, os vamos a informar bien. Los precios, de veras, son muy buenos. El pack va a un precio excepcional. Si ya tenéis el guante y cogéis la rodillera, mucho mejor.
de veras que vais a encontrar gente al otro lado del teléfono súper majos, que si estáis en Madrid os los llevamos a casa para que lo podáis probar allí, que nadie se va a quedar con ellos si no le va bien o no es lo que él piensa, o sea, que realmente tengáis toda la confianza del mundo para llamar a ese teléfono 900-730-122 y con el regalo del tensiómetro que habla también. Adolfo, una pregunta, tú que conoces bien el tema, ¿encuentras mucha gente que sufre artrosis en las manos y en la rodilla también? Casi siempre. ¿Así? Casi siempre suelen ser las dos. Cuando tú encuentras una persona más joven en artrosis, por ejemplo, de manos, a lo mejor todavía la rodilla no, pero en ambos casos, y luego también la rodilla hay veces que son deportistas, o sea, gente que ha hecho mucho deporte, mucho desgaste. Que se va desgastando y que realmente pues encuentra ese problema, pero casi siempre normalmente va muy unido porque es un desgaste generalizado. Bueno, pues muchas gracias por tus aclaraciones y por tu visita y por seguir trabajando para aliviar el dolor de esos 7 millones de españoles que sufren de artrosis. Hasta pronto. Hasta pronto, Xavier. Muchas gracias. Tengo yo que contarles cosas menos agradables, menos positivas que lo que nos contaba Adolfo Albistur de Mejorando tu Vida. Y es que estamos pues bordeando los límites razonables de los enfrentamientos con Rusia. La culpa, pues de todo les puedo contar. Biden, que está marchándose, es ese periodo que llaman en Estados Unidos el pato cojo, en el que el presidente ya no cuentan ni con él, pero está marchándose de la Casa Blanca y ahí es donde se le ocurre decir a Joe Biden que autoriza a los ucranianos a lanzar misiles norteamericanos sobre territorios y objetivos en suelo ruso. Bueno, la respuesta de Putin pues ha sido, pues yo autorizo a utilizar armamento nuclear para contraponerlo a estos misiles que están dirigidos a ciudades dentro del territorio ruso y muy alejadas de la frontera con Ucrania. Bueno, así las cosas, pues impacto en los mercados, nerviosismo, una nueva tensión geopolítica que vuelve a visitarnos y esta tarde hemos sabido que los ucranianos, que también juegan sus cartas, pues han enviado media docena de misiles de largo alcance. En este caso, vamos a escucharlo. Bueno, esas son imágenes de territorio ruso y los sonidos son los impactos de esos misiles, esa media docena de misiles que se llaman Storm Shadow y que son de procedencia británica. Con ello, yo creo que hay que suponer que en la Casa Blanca han reaccionado y han dicho, pero qué barbaridad ha hecho Biden. Venga, vamos a decirles a los ucranianos que no manden más misiles, por lo menos norteamericanos. Y pues, los ucranianos han decidido enviar esa media docena de Storm Shadows. Vamos a verlo todo en un vídeo. Joe Biden vuelve a dar hoy la sorpresa, vuelve a dar un paso más allá en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania antes de dejar la Casa Blanca. Ahora autoriza a Ucrania al envío de minas antipersona para frenar el avance ruso terrestre. Ucrania tiene capacidades de largo alcance, tiene drones de largo alcance de su propia producción, tenemos Neptunes largos, ahora tenemos Atacams y los utilizaremos todos. Según cuenta el Washington Post, la Casa Blanca espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio, aunque se ha comprometido a no utilizarlas en zonas pobladas. De hecho, esta decisión, insólita hasta la fecha, forma parte de un giro de 180 grados en la política de Biden, como bien dice el periódico. Otra decisión que ha tomado ha sido la de cerrar la embajada que tienen en Ucrania. Había avisos de ataque y han decidido cerrar sus puertas. También lo ha hecho nuestra embajada, la de España, en Kiev, pero a las 2 de la tarde se ha reabierto. La población en Ucrania aprovecha para hacer acopio de comida, de medicamentos, de enseres. Hay ciudades completamente arrasadas y al otro lado del fuego en Rusia también se preparan. El Ministerio de Emergencias ruso ha anunciado el inicio de la fabricación masiva de refugios nucleares móviles para proteger a sus ciudadanos ante un potencial ataque de Ucrania. Y tengo personal interés en que vean lo que pasa en el siguiente trabajo que les ofrecemos, en el que una periodista felicita a Joe Biden.
esto era saliendo del G20. Como ven, el autómata, parece un autómata, no está para muchos cambios de estrategia cuando va a subirse al avión, al Air Force One. Y la administración americana, también en ese formato del G20, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de la administración saliente de Biden, explicaba a los allí reunidos en Brasil que el gobierno americano ha decidido finalmente considerar presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Esto es algo que se esperaba desde hace bastante tiempo, pero que no llegaba. Es verdad que los americanos estaban metidos en su propio proceso electoral y hoy decía Anthony Blinken que el pueblo venezolano ya se pronunció contundentemente el 28 de julio con las elecciones y dice que la democracia exige respeto a la voluntad de esos votantes y que no cabe otra que considerar a Edmundo González Urrutia presidente electo de su país, de Venezuela. Ahora, siendo que en Venezuela la toma de posesión es pues ni más ni menos que el 5 de enero, pues poco margen le queda a Trump para hacer alguna cosa y poco margen le queda a la administración Biden, que está de salida, para cambiar las cosas de lo que hasta ahora viene siendo. Esto es que Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela para exiliarse en España de forma no precisamente voluntaria, ¿verdad? Pero que las posibilidades de que pueda volver a Venezuela para el 5 de enero y plantear antes de eso pues su legítimo derecho a ser el presidente del país son bastante escasas. Bueno, vamos a abordar el asunto de Teresa Rivera hoy porque se le han despejado todos los problemas, las nubecillas se han desaparecido, ha habido un gran pacto de estas cosas que se hacen en Europa, de que los socialdemócratas y los democristianos siempre van de la mano y siempre van pasteleando los cargos importantes, sea el de Úrsula o sea el de Teresa Rivera, que va a ser la número 2 de Ursula von der Leyen, y al final esas lógicas de pasteleo se han impuesto a pesar de que los del Partido Popular Español, los de Feijóo, los eurodiputados de Feijóo estaban por no convertir a esta señora en vicepresidenta europea. Ha habido un pacto de esas mayorías que ha dejado de lado la reivindicación del PP español y ahora pues solo quedan horas para que esta señora acabe siendo vicepresidenta europea con o sin merecimiento. Quiero hablar de ello con Eduardo de Rivas, que es subdirector del debate y que ha seguido estos procesos europeos con mucho detenimiento. Muy buenas tardes, Eduardo, y gracias por atendernos. Hola, muy buenas. Un placer, como siempre. Bueno, cuéntame, ¿cómo has visto tú esta... Manfred Weber ha traicionado a Feijóo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué tendrá que hacer Feijóo? ¿Qué van a hacer los eurodiputados del PP? Bueno, ha pasado hoy pues lo previsto, que el Partido Popular Europeo ha anunciado que iba a llegar a un acuerdo con los socialistas para que Teresa Rivera finalmente estuviera dentro de la Comisión Europea. La gran amenaza de los socialistas de tirar por tierra el colegio de comisarios al completo ha hecho que los populares se echaron un poco para atrás en sus reivindicaciones. Estaba cantado desde el primer día que esto iba a pasar. Lo que ha sorprendido ha sido la precipitación con la que se ha filtrado la noticia y posteriormente esta tarde se ha anunciado el acuerdo definitivo. ¿Por qué? Pues porque ha empezado a saltar un poco la noticia a media mañana mientras Teresa Rivera estaba hablando en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? Que una de las reivindicaciones que estaba haciendo el Partido Popular era que Teresa Rivera tenía que dar explicaciones convincentes en las Cortes españolas. Entonces, si tú ya estás dando por hecho que Teresa Rivera va a ser aceptada en el momento en el que ella está hablando, significa que te da absolutamente igual. Es decir, que le has dado la espalda al Partido Popular Español, que hay bastante enfado con ello en Génova, por cierto, y que votarán en contra, lo tienen muy claro, van a votar en contra del próximo Colegio de Comisarios la próxima semana. Bueno, pero claro, es un bofetón en toda regla de Manfred Weber
a Feijóo, pero sobre todo por la precipitación, porque en el partido en Génova daban por hecho que esto iba a pasar, pero no hoy. Bueno, lo que pasa es que, no sé, también revela cierto pardillismo por parte de los dirigentes del PP español, porque pues es evidente que Europa funciona como hemos visto hoy, más que como pretendía Feijóo, y tratar de que te resuelvan un problema en Europa cada vez va a ser más difícil, si no imposible. Los problemas, oye, si tú estás quejoso con la actitud en la Dana de la señora Rivera y su ministerio, pues vete a los tribunales o plantéale problemas en España, pero no lo de trasladar el problema a ver si me lo resuelve Europa, pues ya es la tercera vez que pasa en la era Feijóo y la tercera vez que al final pues eso no acaba funcionando. Efectivamente, como tú dices, es una de las grandes cosas que les achacan en Europa a los políticos españoles, y es que trasladan a Bruselas todos sus problemas nacionales. Y eso los eurodiputados extranjeros están bastante hartos de ello, porque además lo hacen tanto los socialistas como los populares. En Europa tienen claro que los problemas nacionales se tienen que resolver de fronteras para adentro. De fronteras para afuera tienen que pensar en Europa y tienen que ir con otro nivel de vida, con otro nivel de miras, con otra mentalidad muy diferente a la nacional, que es con lo que van los políticos españoles. Por eso es una de las razones por la que se ha echado para atrás este supuesto acuerdo entre el Partido Popular español y el europeo. Lo que pasa es que, bueno, pues probablemente estoy convencido de que Teresa Rivera, dado su radicalismo, su fanatismo medioambientalista y su cambio impuesto de criterios sobre la energía nuclear, de la cual ahora se manifiesta partidaria y antes quería el cierre de las centrales nucleares en España, bueno, pues esas indignidades o los errores y las disfunciones de su ministerio en el caso de la Dana, pues bien, pero es que luego, ¿de qué gobierno europeo estamos hablando? La señora von der Leyen superó una investigación sobre favorecimiento a una compañía que fabricaba vacunas, Pfizer, y se negó a revelar los contactos íntimos que mantenía, íntimos en el sentido de los negocios, claro, con el número uno de los directivos de Pfizer para comprar vacunas para toda Europa. Y bueno, pues la señora von der Leyen, requerida a la transparencia, dijo no, y sin embargo, pues ahí la tienen. Va a ser en breve pues reelegida como la principal líder política de la Comisión Europea. Yo no sé cómo lo ves tú, pero desde luego en Europa hace falta que abran las ventanas y se ventile un poco todo, ¿eh? Hace mucha falta porque como bien dices, Ursula von der Leyen es presidenta sin dar demasiadas explicaciones o casi ninguna sobre el escándalo de las vacunas y de Pfizer. Ahora llega una ministra que va a ser vicepresidenta de la Comisión Europea y que es posible, no lo sé, eso lo tendrán que determinar los tribunales, que pueda ser imputada por su gestión en la Dana. Además, una de las premisas, uno de los condicionantes que ponía el Partido Popular Europeo era que Rivera se comprometiera a dimitir si finalmente era imputada, cosa que no ha hecho y ni piensa hacer. Eso, vamos, no lo sé, pero tampoco tengo ningún tipo de duda de que si llega un día que la imputan, ella no va a dimitir. Veremos si llega ese día, Ursula von der Leyen y el Partido Popular Europeo le obligan a hacerlo. Yo lo dudo, pero habrá que verlo. Sí, yo también lo dudo. Eduardo de Rivas, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este procedimiento tan oscuro para el futuro de ese gobierno que entrará en funciones dentro de no mucho tiempo. La semana que viene se vota. Eso es. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Vamos a hablar de Valencia. En Valencia siguen pasando cosas. En primer lugar, tienen que saber que a pesar de lo que diga Teresa Rivera, que no ha admitido ni un fallo de su ministerio, que ha defendido a la EMET y ha defendido a la Confederación Hidrográfica del Júcar en su comparecencia, de la que les hablaré más tarde, pues en Valencia se han abierto un procedimiento penal contra
la Agencia Española de Meteorología, AEMET, y también contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y ese procedimiento se ha abierto porque así lo ha solicitado a los tribunales valencianos el sindicato Manos Limpias. ¿A quiénes afecta este procedimiento? Pues en primer lugar al responsable, al presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y también al de la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias, que depende de Mazón, de la Generalitat Valenciana. Así es que Manos Limpias les atribuye presuntos delitos de homicidio imprudente, de imprudencia grave, con resultado de graves daños y de lesiones y de fallecimientos, ya saben, cerca de 220 fallecimientos. Bien, dicho esto, hay una dimisión que contarles. No es la de ningún consejero, no, esos han sido cesados. No es la de Mazón, no es la de Teresa Rivera. El que ha dimitido, pobre hombre, es el director de la televisión valenciana, Alfred Costa, que es este que ven aquí en pantalla, supongo que después de conocer que Mazón no estaba en su lugar, en su puesto de mando, porque estaba comiendo con una periodista bastante mona a la que le ofrecía la dirección del canal autonómico valenciano. Y Albert Costa, pues al conocer de todo ello, me imagino que pues ha tenido que dimitir pues por miedo al hacer el ridículo más tiempo al frente de la televisión valenciana, que se llama Apunt. Bueno, y hoy hemos querido estar en Utiel, ahí tenemos destacado a Gabriel Serrano y nos ha enviado una crónica de los impactos que ha detectado entre los vecinos de Utiel. Utiel ha sido una de las zonas más afectadas por la Dana, es ahora mismo en el municipio donde nos encontramos, y podemos ver aquí en lo voy a llamar campo, como en los aledaños justo está el río Magro y todo lo que ha provocado la fuerza del agua. Y estamos aquí con Vicente, un vecino de la localidad. Vicente, ¿usted cómo vivió el día de la riada? Pues muy mal, la verdad muy mal, porque a mí me pilló, gracias a Dios, me pilló ya fuera de casa, pero vivimos en la parte alta del pueblo, casa de mi suegra, y aquí tenemos la cochera, pero la cochera y eso todo fue patas arriba, vamos. Muy mal, muy mal. Las imágenes, lo que estamos viendo ahora mismo, habla por sí solo, ¿no? Cómo la fuerza del agua ha acabado con todo. ¿Usted me puede describir un poco cómo fue todo, cómo vino, como ha comentado, el agua desde los pueblos de arriba hacia aquí, hacia Utiel, y luego cómo se fue yendo hacia los otros pueblos? Efectivamente, empezó a llover por la serranía, que decimos aquí, Cuenca. Entonces tenemos toda la parte más alta de Mira, Cañete, dirección Cuenca, vamos. Entonces todo eso va recogiendo poquito a poquito, un barranco, otro barranco, hasta que al final caen al río Magro. El río Magro llega a un momento que se desborda y ahí tienes el panorama. Esto fue como el diluvio universal, vamos, igual que el arca de Noé. ¿Y cómo, ante esto, claro, usted cómo se está recuperando de lo vivido, tanto material como física, psicológicamente? ¿Es fácil de recuperarse? Pues hombre, yo ya soy bastante mayorcito, pero cuesta. He vivido muchas, bueno, no es que sea tan viejo, pero bueno, las emociones y todo, como aquel que dices, siempre las llevas por dentro. Ver una catástrofe de esas dimensiones, ver tu coche, cómo se lo está llevando la riada, ver que no puedes entrar, una impotencia que tienes en esos momentos, pues, ¿qué te voy a contar? Muy mal, vamos, muy mal. Y además que una vez que usted sale a la calle, pasa todas las riadas, deja de llover. Claro, usted se encuentra con una imagen de su localidad que no tiene nada que ver como era antes, como unas horas previas. Una imagen de desolación, pues imagínate ver todo esto, cuando esto eran huertas, que aquí se cultivaba tomate, cositas de esas, trigo. En la otra parte del pueblo, lo que es la fuente, que le decimos aquí la fuente, con los jardines, con todo lo de al lado del río, unas casitas y todo destrozado, pues imagínate, sí, la desolación y la congoja que te entra es de aquella manera. Y todo por la fuerza del agua, que estamos hablando que
han desaparecido localidades enteras, todo se quedó bajo el agua, y aquí estamos viendo uno de los ejemplos de lo que ha ocurrido, como en este caso, este comercio. ¿Esto era un taller? Esto era un taller de coches, de automóviles. Estaba ya mucho tiempo que no, gracias a Dios, no funcionaba. Pero ya puedes ver que si hubiera funcionado, hubiera salido todo por ahí. Claro, que estamos viendo cómo la devastación que ha producido pues esta situación. Vicente, muchísimas gracias, muchísimo ánimo y muchísima fuerza. A ustedes, y aquí estamos, a seguir recuperándonos poco a poco, que es lo que toca ahora. Muchas gracias. Nada, a usted siempre. Estamos viendo cómo las consecuencias de la Dana los primeros días fueron las más fuertes, pero aquí queda aún mucho trabajo por hacer, y como ha dicho Vicente, que hay una sensación de soledad total. Bueno, yo os digo muy a menudo que la mejor manera de hacer prosperar vuestras ideas, vuestros anhelos, vuestros valores es, y queréis que se extiendan más deprisa por España, echarnos una mano. Ayudar a este medio de comunicación a ser un poco más influyente y a alcanzar a más compatriotas que participen de esos valores, sentimientos y además ideas políticas que compartimos en un alto porcentaje. Así es que os invito a que penséis haceros miembros del Club de Amigos del Toro TV, algo que se consigue de manera muy fácil, tan solo llamando al 91 616 2464. Y en el club me piden que os recuerde que tenemos una conferencia el día 21 con la arquitecta Carmen Espejel, y que el día 29, que es viernes 29 de noviembre, a las 8:30 de la tarde vamos a estar en Murcia, porque queremos llevar a Murcia los debates en libertad, con unos invitados excepcionales. José Ángel Antelo, que es el hombre de Vox en Murcia, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino, que dirige las mañanas de Radio Libertad, y el presidente de esta casa, Julio Ariza. Así es que, si no os lo queréis perder, si queréis entrar en debate con ellos cuando estén en Murcia, ya tardáis en reservar vuestra plaza en este evento, ese debate en libertad. Y os recuerdo que también tenemos lotería, por si queréis comprar algún décimo, o si queréis comprarlo es fácil. No siempre es necesario venir a Madrid a nuestra sede, a Modesto La Fuente 42, sino que podéis comprarlo en las redes sociales del Club de Amigos. El número es bastante chulo, no me lo negaréis, 90.664. Bueno, dicho esto, nos vamos a la publicidad. Bueno, ¿cómo están las cosas en España? Fíjense, les voy a contar. Benalmádena, Costa del Sol. Oye, un sitio fantástico. Pues es el lugar que han elegido unos tipos, un grupo que guiaba a algunos jóvenes de origen sueco. Hay comunidades tanto suecas como finlandesas en la Costa del Sol muy importantes. Bueno, pues les guiaban, les entrenaban, les inspiraban para que perpetrasen asesinatos y atentados, ¿eh? O sea, increíble, pero así es. Increíble, pero así es. Y en el relato que os hago siempre, a propósito de la droga, para deciros que o tomamos nota del problema que tenemos con la droga, el problema que tiene la sociedad española con la droga, y lo hacemos pronto y le damos la vuelta, o al final la droga lo va a controlar todo aquí. Hoy quiero enseñaros unas imágenes de Palma del Río, en Córdoba, en la que, bueno, pues ahí van a ver cómo hay unas detenciones de un grupo que se dedica a distribuir drogas a domicilio. Bueno, esto es Palma del Río esto sí que es Palma. Lo de antes era lo que yo contaba de Benalmádena, la detención en el suelo de ese tipo, que es uno de los precursores de esa organización. Y ahora sí que os estáis deleitando con esta caída de una de tantas, centenares de organizaciones que se dedican a esto en cualquier lugar de España. Da igual si es Palma del Río o Mollerusa, provincia de Lérida. Bueno, por cierto, cerca, no muy lejos de Mollerusa, provincia de Lérida, en la frontera de la Junquera, se está produciendo una revuelta de agricultores franceses de la que sí que hay que dar cuenta para que ustedes lo sepan. Impiden que los camiones con frutas, hortalizas, verduras de España entren en territorio francés. ¿Y por qué? Bueno, porque están muy disconformes con los acuerdos
de la Unión Europea con Mercosur. ¿Y esto también lo tenemos que pagar los del campo español? Hombre, es que de verdad que es de coña. Lo que pasa es que cuando uno tiene un gobierno al que otros gobiernos socios de la Unión Europea no lo respetan, pues entonces hacen lo que quieren. En este caso, estos enfurecidos agricultores franceses. Este es el momento en el que unos agricultores franceses vacían las cubas de 2 camiones españoles llenos de vino. 50.000 litros de vino por cada camión, dejando un total de 100.000 litros derramados en la calzada procedentes de Campo de Criptana, Ciudad Real. Ha ocurrido en la autopista A9, a la altura de la Junquera, donde un centenar de agricultores franceses, convocados por el sindicato Coordinación Rural, tiene bloqueado desde ayer la entrada de camiones desde España. El motivo: protestar por el acuerdo en la Unión Europea y Mercosur, el llamado Mercado Común del Sur. Aseguran que con este pacto la importación de vino español al precio que se hace baja los costes que se les paga a los agricultores franceses y de esta forma ellos no pueden rentabilizar su trabajo. Queremos una vez más que se escuche el enfado y la desesperación de los agricultores. Necesitamos ayudas urgentes para salvar a nuestros agricultores. Así está en la frontera. Una enorme fila de camiones y tractores bloquean el gran peaje de Le Boulou. Los vehículos, coches particulares y camiones pueden circular sin ningún problema por la autopista en el sentido Francia-España. Es la entrada a Francia donde está la problemática. Para hacer presión a Bruselas, el gobierno francés ha anunciado la propuesta de organizar un debate con votación para intentar tumbar este pacto. Qué jodidos estos agricultores franceses. En lugar de ir a París a reclamarle a Macron, a fastidiar a los camioneros españoles y a que se pudran o que se estropeen o que se tiren por el suelo no sé cuántos miles de litros de vino de Campo de Criptana que hemos visto antes. Eso sí que les parece bien. Hombre, ya está bien. Bien, son las 8:04, abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Alberto Rodríguez Almeida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido, que usted se estrena hoy aquí en la redacción abierta. Muchísimas gracias. Don Alberto es diputado de Vox por Gran Canaria. Por la provincia de Las Palmas, que son las 3 islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, las más bonitas de Canarias. Eso, dicho sin pasión. Sí, sí. Y sin querer molestar a los de Tenerife, ¿no? Como es tradicional. Bueno, don Roberto Hernández Granda. Buenas tardes. Periodista y, sin embargo, buena persona. Además de ello, presidente del Club de los Viernes. Te voy a pedir, si cuando vengo yo, si puedes decir todes, por respeto a la lengua vernácula de los que quieren implantarla en Asturias, tu tierra. Sí. Oye, me han dicho que triunfas por las calles, que la gente te reconoce. 2 señores me pararon el otro día y me dijeron que me veían aquí. Dijeron, es todo mérito de Horcajo. Claro. Muchas gracias. Bueno, voy a parodiar, no es de mi devoción, pero cantaba Paco Ibáñez, seguro. Bueno, tú eres muy joven y no te acordarás, y tú tampoco. Pero cantaba una cosa que decía: me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Y aquí yo añado, con los flojos no se puede contar. Esa es la flojera, ¿verdad? El empaque de Feijóo en Europa. Feijóo dijo, no votaremos, ya veremos si vota o no vota a Teresa Rivera, no lo sé. Pero de momento en el Partido Popular Europeo ya han pactado con los socialdemócratas y los liberales que la señora Teresa Rivera sea el día que es un trámite ya lo que queda. Había inconvenientes, han hecho saber, antes de que esta señora fuera al Congreso a explicarse, han hecho saber que ya había un acuerdo, que eso estaba pasteleado, como pasa siempre en Europa, y que no se preocupen ustedes, que ella será vicepresidenta de la Comisión Europea. Lo cual deja a Alberto Núñez Feijóo, pues sinceramente, como cagancho en Almagro, porque echa órdagos a la cosa que luego su chequera no es capaz de poderlos pagar. Y ha quedado, desde mi punto de vista, en un ridículo bastante considerable. Y la tal Rivera, a la que se ha enterado que los de Manfred Weber, del Grupo Parlamentario Popular en Europa, le habían dado la luz verde, pues se ha venido arriba. Ha ido al Congreso y se ha venido arriba, pero de todas. Primero, Mazón se esconde. Segundo, no han sabido interpretar los datos, no valen ni para dictar una alarma. Tercero, la responsabilidad toda de la Generalitat. Oiga, pero la EMET, nada, la EMET todo fantástico. La Confederación Hidrográfica del Júcar, todo fantástico. Solo se le ha escapado un detallito. Ha ganado, ha batido a Feijóo, que ha hecho el ridículo en esta historia.
pero ha tenido un lapsus la señora Rivera, como pasa tanto tiempo en Bruselas, ha tardado 3 semanas en dar alguna explicación, pues no ha seguido la polémica. La polémica, recordarán que cuando Sánchez dijo, si necesitan algo que lo pidan, en tono así como muy displicente, como muy chuleta, hubo 2 ministros del gobierno que dijeron, no es verdad que haya dicho esto nuestro Pedro, no, nuestro Pedro no dice esas cosas, no, eso es un bulo. Bueno, pues hoy esta señora, ahí en la tribunita de los oradores del Congreso, ha sacado la nota, supongo que fotocopiada, original, no lo sé, y la ha leído, las órdenes de Sánchez a su tropa, entre la cual se encontraba ella. Y ahí es que lo ha leído 2 veces, y lo que dice es lo que sabíamos que había dicho. Así es que los bulos siempre tienen que ver con este gobierno, como luego vais a entender. Vamos a ver un vídeo. Teresa Rivera se sacude las culpas. Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí. Y elude toda responsabilidad en la gestión de la Dana. La vicepresidenta tercera del gobierno ha acaparado toda la atención mediática en el Congreso. No ha habido autocrítica. 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día. Y su gobierno insiste en cargar toda la culpa de la gestión sobre el presidente valenciano Mazón. Que la gente sepa que habrá comisiones de investigación. Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales. Ella también lo secunda. Dice que desde su ministerio nunca hubo apagón informativo, que se comunicaron todas las alertas antes, durante y después de la Dana, e insiste que en todo caso la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que dependen directamente de ella, estaban en todo caso bajo mando de la Generalidad. Cuando enfrentamos una situación de riesgo como la que se produjo el pasado día 29, la dirección de la emergencia corresponde a la Administración Autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. Hay más cosas que también me gustaría corregir desde esta tribuna. Es una supuesta indolencia por parte del presidente del Gobierno. Voy a leer sus palabras exactas. El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Pero la ministra para la Transición Ecológica también ha cargado contra el gobierno de Rajoy, al que acusa de no haber acometido las obras en el Barranco del Pollo. La DIA quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy. La oposición le sigue pidiendo explicaciones. Pero señora Rivera, si la sobraba el ministerio, lo honesto, lo honrado, hubiera sido dejarlo y dejar que alguien que quisiera dedicarle el tiempo pudiese hacerlo. Su negligencia, señora ministra, le inhabilita para ser ministra del Reino de España. Y argumentos que siguen siendo insuficientes, incluso para sus socios de gobierno. Alberto, ¿tensa la sesión? Bueno, la ministra ha tenido hoy 2 tonos. Yo creo que primero le tocó intervenir en lo que era propiamente la sesión de control. Ahí creo que tuvo un tono bastante más agresivo. Y yo creo que ya la comparecencia, que parecía un requisito, desde mi punto de vista, y ahora lo explicaré, creo que un requisito impostado para alcanzar la vicepresidencia en la comisión, ahí sí que tenía un discurso mucho más, me parece, suave, amable o diría político, ¿no? Porque yo creo que se ha consumado lo que habíamos avisado desde Vox en la campaña de las elecciones europeas, que votar al Partido Popular era una estafa, en tanto que ya tenían un acuerdo con el Partido Socialista para distribuirse los cargos en la Unión Europea. Y eso es lo que se está materializando ahora y es lo que hemos visto, ¿no? Y cómo el Partido Popular, para intentar no salir perjudicado a nivel interno, a nivel nacional, pues parece que ya tiene esa estratagema de no votar mañana, pero sabiendo que el Partido Popular Europeo sí va a ratificar a Teresa Rivera como vicepresidente de la Comisión Europea. Y yo creo que esto es una estafa a todos los españoles, de verdad, y que además tiene grandísimas consecuencias, y lo ha explicado muy bien José María Figaredo hoy desde la tribuna de oradores en la comparecencia. Tenemos a una ministra que no merecía ser ministra del Reino de España y que su visión sobre la naturaleza y sobre hechos naturales como puede ser el cauce de los ríos y cómo deben gestionarse a nivel hidráulico en este país, pues ha tenido
consecuencias gravísimas, es decir, este fanatismo climático, insistimos desde Vox, que mata, ¿no? Y por supuesto, menos cualificación tiene para representar a todos los europeos en el seno de la Unión Europea. Pero como el pacto ya está vendido entre populares y socialistas, pues lo vamos a sufrir todos. ¿Cómo queda Feijóo? Pues Feijóo, pues salvavidas Feijóo. Cuando el Partido Socialista necesita que le echen una mano, ahí está y se lanza salvavidas. Porque esta señora que ha tardado 3 semanas en ir al Congreso a no dar explicaciones. Pero claro, si tú vas al Congreso después de 3 semanas para echar la culpa a otros y luego largarte y volver a Bruselas, no tiene mucho sentido. Pero vamos, es que lo que ha pasado en Valencia es gravísimo. Y dice Montero que va a haber responsabilidades judiciales. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Sobre todo por la... Mazón era un incompetente, estaba comiendo, hacía otras actividades, pero el otro es una dejación de funciones. Consciente de decir, vamos a dejarlos a ver si esto le repercute negativamente al gobierno valenciano. Y eso ha causado muertes. A ver si es verdad que responsabilidades judiciales... Y a ver si es verdad también que se investiga, no sé, el coronavirus, por ejemplo, la gestión también. Hay responsabilidades también penales, porque, oye, si vamos a poner a investigar, investiguemos todo, ¿no? La trama criminal de esta gente. Bueno, es que es bueno, ella estaba en Bruselas haciendo contactos, ya saben, buscando pisos, esas cosas, ¿no? No estaba en el ministerio. Y su segundo estaba en un congreso en Cali, que es un sitio fantástico. Uy, qué buena música en Cali. Bueno, y aquí, pues nadie da explicaciones. El responsable de todo es, han encontrado a Pardillo de turno, que en este caso es el presidente valenciano, y ahí le van dando, pum, pum, mira que dice Montero. Esto lo vais a ver, vamos a llevarlo a los tribunales, dicho más ordenadamente de como lo dice ella, ¿no? Bueno, pues supongo que Feijóo también se habrá dado cuenta de que esa idea de no vamos a hacernos daño, puede que en Europa sea así, pero en España no va a ser así, que los socialistas se le van a tirar al cuello a su partido, a su Mazón y al que se atreva a defenderlo públicamente. Hasta ahora le han reclamado tan solo que lo cese, pero ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Es que no aprenden, porque además está en su naturaleza, como la fábula del escorpión y la rana. Tú por mucho que le intentes ayudar, ¿verdad? Que te voy a ayudar a cruzar el río europeo, te va a morder, o sea, te va a picar y os vais a ahogar los dos. Y el PSOE, es que hay que hacer una oposición frontal. No puedes ir con medias tintas. Y además yo creo que la ciudadanía, la que no está abducida por completo por los medios afines y los voceros del gobierno y demás, es lo que reclama. Oiga, hagan oposición, no le echen una mano. Yo creo que eso es un razonamiento válido si se parte de la hipótesis de que al Partido Popular le preocupe el interés general de todos los españoles. Yo creo que eso es un punto de partida erróneo. Yo creo que el Partido Popular, como el PSOE, lo único que pretenden o su único fin son ellos mismos y las cuotas de poder que puedan alcanzar. Y por eso son tan frecuentes los pactos entre ellos. Es decir, que lo único que se preocupan cuando se sientan que en esos despachos que sin luz ni taquígrafo y no trascienden ese tipo de acuerdos, como el que hemos mencionado con respecto al reparto de las comisarías de la Unión Europea, pues ponen de manifiesto que a ellos les preocupa otra cosa totalmente distinta. Y que lo que sí hacen muy bien es el paripé, de que parezca que hay una disputa, que realmente están haciendo oposición el uno al otro, el PSOE al Partido Popular en la Comunidad Valenciana y el Partido Popular al PSOE en el Gobierno de España, pero eso no es la verdad. Y se pone de manifiesto en cómo acaban acordando el reparto de cuotas de poder y que a veces uno le traiciona a otro, bueno, pues están esperando a hacer lo mismo en el otro lado, pero al final los que salen perdiendo son los españoles que se creen la mentira de que estos dos partidos están preocupados por los españoles, por su porvenir, por su seguridad y es lo que hemos visto. Nos encontramos con instituciones que no tienen ningún tipo de competencia o de preparación, porque las personas que han sido designadas para ocupar responsabilidades de las que dependen vidas, como ha pasado con la Dana, pues no tienen ningún tipo de cualificación para ejercer o para acometer situaciones tan complicadas.
Bueno, cambiamos de asunto, porque este no tiene remedio, ya está sentenciado. Esta señora ya tiene el diploma casi en la mano. Begoña Gómez, hay novedades interesantes respecto del caso del año. El caso del año, hoy he preguntado a algunos penalistas que conozco, he hecho una especie de encuesta y dicen que si todo lo que se está contando, que no tengo motivos para dudarlo, es cierto, esta señora tiene un porvenir lento, porque en España la justicia va siempre lenta, pero esta señora entra, ya me entienden ustedes, ¿no? Entra. Vamos a ver las novedades del caso Begoña. El caso Begoña se extiende y ahora salpica de lleno a dos de los ministros de Sánchez, Félix Bolaños y Óscar López. Según desvela El Confidencial, el juez Peinado mantiene la puerta abierta a la imputación de ambos ministros y podría abrirles causa por un delito de malversación de caudales públicos. Todo después de conocerse que una funcionaria de Presidencia, Cristina Álvarez, que depende enteramente de Félix Bolaños, hubiese ejercido como asistente personal de la mujer de Sánchez. La funcionaria, no de carrera, sino que fue contratada a dedo, se trata de una amiga personal de Begoña Gómez. Trabajó con ella cerca de 20 años en el Inmark y fue contratada por Moncloa a los días de que Sánchez ganara las elecciones. Corría entonces julio del año 2018 y llegó a parar a la plantilla del Gabinete de Presidencia, entonces dirigido por Iván Redondo y ya purgado de toda responsabilidad, y posteriormente por Óscar López. Cristina Álvarez ha ejercido incluso como secretaria personal de la mujer de Sánchez. Le acompañaba a todo tipo de actos e incluso le hacía las labores de gestión con las empresas que colaboraban con su máster. Y hay evidencias incluso que prueban también que pudo haber intervenido en el desarrollo del software de la Complutense. Una de las piezas clave, además, que investiga el juez Peinado y mediante la cual acusa a Begoña Gómez de cometer dos delitos de intrusismo y de apropiación indebida, y del que ahora sabemos por parte del debate que una empresa que lo creó, Indra, recibió dos contratos de casi 60 millones de euros por parte del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. El Partido Popular ya ha solicitado al asistente de Begoña Gómez que acuda a declarar en el Senado el próximo 26 de noviembre para aclarar todas estas cuestiones. Pero al complicado horizonte judicial del matrimonio se le suma ahora el archivo de la cuarta querella, esta presentada por el entorno del PSOE contra el magistrado Peinado, al que la justicia le sigue avalando que siga investigando. Esta era una querella menor presentada por un conocido candidato electoral del Partido Socialista. En fin, no tiene ninguna trascendencia después de que decayera la que presentó el propio Laguaciar, está el nombre del propio presidente, los abogados de doña Begoña Gómez, etcétera. Pues esta era claro que iba a decaer. ¿Cómo ves el caso Begoña? Hombre, lo veo muy turbio. La señora, la mujer del presidente del gobierno, que está imputada por tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en el sector privado e intrusismo profesional, y el presidente no dimite. Yo no sé si hay algún precedente europeo, en satrapías africanas y latinoamericanas seguramente sí, pero en Europa no lo sé. Y claro, es que esta señora tiene un futuro judicial muy negro. Pues que yo recuerdo que cuando Sánchez intentó patadón para arriba y a correr y dijo, me voy 5 días a reflexionar, escribió en una carta unos dignos periodistas diciendo que, claro, que no se podía esto del fango y que había que cortar los medios. Es decir, intentaron poner una brecha, un cordón sanitario, como dicen ellos, a los medios que iban a sacar esto adelante. Intentaron parar las investigaciones. Afortunadamente los medios de comunicación, los profesionales dignos, no se amedrentaron y dijeron, vamos a seguir sacando cosas. No nos van a achantar estos sicarios mediáticos a sueldo de Moncloa. Y así es, y están saliendo cosas, y gracias a eso, y a las querellas y demás, esta señora va a poder ir para adelante, como diríamos coloquialmente, ¿no? Aunque para adelante no existe. Esa es mi impresión después de la encuesta, pequeña encuesta. La verdad que es una vergüenza lo que estamos viviendo en este país, ¿no? Es decir, cómo ya no solo la degradación de las instituciones en general, sino cómo el entorno familiar del presidente del Gobierno de España tiene todas estas cuestiones sobre una corrupción palmaria, evidente, y bueno, yo creo que la verdad que se demuestra que España tiene un buen sistema judicial. Yo creo que el juez Peinado también ha sido muy acertado esos cuestionamientos sobre la propia relación matrimonial y el régimen económico matrimonial, porque yo creo que eso también a nivel jurídico puede
puede tener puede ser importante, sí, bastante materia, porque no olvidemos aquella frase o aquella institución del beneficiario a título lucrativo, que efectivamente por ahí pueden acabar estos derroteros. Sí, pero Sánchez explicó en el Congreso, en los entornos del Congreso, que él estaba casado en régimen de separación de bienes, que si es así habrá que comprobarlo. Por eso el juez pedía ayer las notas adicionales a la inscripción registral del matrimonio, porque esa condición de separación de bienes, cualquier matrimonio la puede cambiar de gananciales a separación de bienes o al revés. Pero no solo eso, porque también, es decir, dos personas que tienen un régimen económico matrimonial de separación de bienes también pueden tener cosas en común. Sí. Y por eso también los certificados de titularidad de las cuentas corrientes. Y por eso es interesante investigar en esa línea. Por lo tanto, yo creo que el régimen económico matrimonial que tienen no es necesariamente suficiente para eludir la acción de la justicia si se ve que unas cuentas comunes en las que los dos cónyuges tiran para gastos comunes de la economía familiar, pues efectivamente también se estaría beneficiando al presidente del gobierno. Y sobre todo si llegan ingresos que provienen de estas actividades un tanto extrañas en negocios de Begoña Gómez. Es que Aldama está en todo. Este hombre que está en prisión incondicional está en todos los negocios metidos. Ahí donde hay cosa turbia de esta pirámide criminal con sello del PSOE. Pues mañana vamos a ver qué dice. Sí, a ver si llega a mañana, porque claro, esto nunca se sabe, en las celdas pasan cosas, la gente se suicida y los testigos desaparecen, no lo sé. Pero a ver lo que dice, porque ha pedido él de forma voluntaria testificar, o sea que estaremos atentos. Sí, y eso solo puede querer decir una cosa, pues que el hombre lleva en la cárcel desde el mes de octubre... Y el hombre debe tener ganas de que le dejen salir, aunque sea confianza, y el hombre pues está dispuesto a cantar lo que le pidan del caso de las mascarillas y a soportar lo que le toca en el caso de los hidrocarburos, que era tremendo. Que por cierto tenían previsto una refinería en Canarias. Bueno, la primera refinería de este país fue la de Santa Cruz de Tenerife. Así que no sería extraño, pero es verdad que es muy truculento toda la situación, también de Víctor Aldama. Yo creo que muchos tenemos no solo expectativas, yo diría también esperanzas en esa declaración a petición propia que se producirá mañana por la mañana, porque esperamos que se derogue la ley de la omertad que reina entre mafiosos y parece que también entre los mafiosos del gobierno, y por fin podamos los españoles saber la verdad y el alcance de toda esa corrupción en los peores momentos de la pandemia. Bueno, a mí me fascina el papel que jugaba en todo esto Cristina Álvarez. Cristina Álvarez firma los correos, muy peripuesta, como directora general del Ministerio de Presidencia, la Moncloa. Y en esos correos lo que hacía esta Cristina era reclamar dinero para las actividades de la jefa, de Begoña Gómez. Supimos después que ella había sido secretaria de Begoña Gómez cuando ésta trabajaba en una modesta empresa, Inmark, que se dedicaba a hacer encuestas callejeras. Me acuerdo perfectamente de esta empresa y de haber entrevistado a algunos de sus trabajadores que la denunciaron en los juzgados de lo social porque les hacían trabajar, les ponían un ritmo de encuestas brutal. La gente no llegaba a esas 700 encuestas en el mes de agosto por las calles de Madrid. No llegaban y entonces, pues como no llegaban, los echaban y no les pagaban. Y la reclamación llegó a los tribunales, de eso me acuerdo perfectamente. Bueno, Cristina Álvarez ya estaba con Begoña en esas lides de Inmark y luego pues la llevaron a la Moncloa y luego la convirtieron en directora general. ¿Y al servicio de qué? Pues de los intereses oscuros, probablemente delictivos, de la señora Begoña Gómez. Hoy le han preguntado a su teórico jefe, el ministro de Presidencia, claro, la nómina la paga este ministro, Félix Bolaños. La deciden el matrimonio Sánchez-Gómez, pero la paga Bolaños. Y la verdad es que se ha quedado, cuando le han preguntado por la directora general de la Moncloa, mudo, sordo y ciego. ¿Cómo es posible, señora Millán, que ustedes
generen tanta angustia y tanto dolor en los familiares de las víctimas, hablando de miles de muertos, de decenas de muertos en un garaje donde no había ninguno. ¿Cómo es posible que ustedes propaguen ese tipo de bulos? Mire, para nosotros el sufrimiento es algo que hay que intentar aliviar y para ustedes el sufrimiento es algo que hay que aprovechar políticamente. Vamos a hablar de mentiras y vamos a hablar de bulos, ¿le parece? ¿O no le gusta el tema? El mayor bulo en la historia de España y el más doloroso, que tuvo que ver con el atentado del 11M, donde perdieron la vida más de 200 personas, ese bulo que perpetraron ustedes en el Partido Popular tiene su nombre, porque usted era la jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular en aquel momento y por tanto usted estaba en la sala de máquinas que se inventó el peor bulo en la historia de España. En la Wikipedia... En la Wikipedia, cuando se hable de bulo, tendría que aparecer una foto que sería la foto de Cayetana Álvarez de Toledo. Gracias. Este tío es el rey de los bulos, pero pido perdón porque no es lo que yo les había prometido, y es que alguien, creo que ha sido Elías Bendodo o Miguel Tellado, no me acuerdo, le ha dicho, bueno, y esta que está contratada, ¿me puede contar usted por qué, cómo, quién y cuándo la contrató? Y ahí se ha quedado mudito. Mudito porque el capellán Bolaños no estudia las cosas. Luego hablaremos de esto de los bulos. Dice que Vox se inventó lo de el parking de Torrent y de que allí había centenares de muertos. Y luego dice que Cayetana Álvarez de Toledo era la jefe del gabinete de Acebes, cuando Acebes era ministro del Interior, en tiempos del 11M. Pero claro, como el 11M fue cuando fue, 2004, y ella empezó a trabajar en eso en 2006, pues hay algo que, en fin, en la perturbada idea de los bulos de Bolaños le ha hecho incurrir en dos seguidos en esas afirmaciones que han visto antes. Hacemos una pausa de publicidad. El monaguillo Bolaños está que lo rifa hoy, ¿eh? Jolín. A mí me llama mucho la atención la osadía que tienen en la izquierda. Por ejemplo, el otro día... Sus fuentes son Wikipedia. Sí, Wikipedia. El Gran Wyoming y Silva Enchorrondo hablando de que los bulos siempre venían de una sola dirección. O sea, ellos tienen esa superioridad moral para creerse realmente por encima de, no, esos son los otros y tal. Y ahora este tío tiene los bemoles de hablar del 11M con la cantidad de incógnitas que hay, de puntos oscuros, y cuando no se saben los autores intelectuales, dicho por la sentencia, y habla del 11M, el PSOE, en fin, tienen una arrogancia y una valentía que no me lo explico. Hablan del parking este de Bonaire, cuando la propia Sexta, y está demostrado con vídeos que luego sacó Iker Jiménez y demás, que ellos también hablaban de los muertos que había ahí, y de que aquello era una catástrofe, que aquello era una tragedia, la gente pensaba. Y realmente lo que pasa con los muertos en Valencia es que hay un velo de secreto, se ha arrojado y todavía no se han cuantificado. Pero fíjate, el que cree que por difundir el bulo puede que sea una práctica de mal periodismo. Preguntas a quien no debes, estás allí y dices, oiga, aquí tiene que haber 2.000 coches, aquí tiene que haber... Y alguien pues tira de eso, pues una mala práctica del periodismo. Lo acepto. No nos afecta a nosotros, pero lo acepto. Ahora, hay que estar muy perturbado para que alguien crea que un grupo político se beneficia si hay centenares de muertos. Hay que estar muy mal, sí, pero muy mal, de la cabezota entera. Y precisamente ahora en el Congreso de los Diputados tenemos una comisión, la Comisión de Calidad Democrática, dedicada a esta cuestión, el tema de los bulos, porque ellos tienen la gran capacidad de, siendo desde el gobierno, desde las instituciones, porque se acusa a los medios de comunicación. Pero recientemente uno de los comparecientes, que era Luis del Pino, explicó perfectamente que es muy injusto perseguir a los medios de comunicación cuando precisamente muchas veces ellos se hacen eco de lo que los propios medios o los propios cargos u órganos de gobierno publican. Entonces, decir, oye, ¿y por qué al gobierno, cuando ha difundido un bulo y además de manera interesada? Porque esto es lo que distingue un error o una falta de precisión en una noticia a lo que realmente es un bulo. Es decir, es con ánimo de engañar. Y eso es lo que se está haciendo desde la Moncloa desde hace muchísimo tiempo.
y precisamente los autores de los bulos son los que están señalando, ¿no?, a la sociedad o a quien sea. Pero vamos, obedece al propio interés de este gobierno que nació con la mentira y que se perpetúa gracias a la mentira. Claro, es que bulo es decir, con Bildu nunca vamos a pactar. Bulo es decir que no va a haber amnistía ni indultos y que vas a traer a Puigdemont y lo vas a detener. Bulo es decir que con Podemos no vas a gobernar porque nunca podrías dormir por la noche. Suma y sigue. O sea, el gobierno, que es una gran mentira, es un gran bulo, es una gran desinformación, habla de que los medios de comunicación que están intentando poner coto a eso son los que mienten. Y si le dejas, acabarán haciendo una ley para cerrar medios, para poner el bozal y para limitar la libertad de expresión. Ese es el objeto de la comisión, sí, sí, sí. Acabar haciendo esa ley y que a todo el mundo le parezca, es decir, preparar el debate social de que el gobierno tiene que intervenir y al final censurar, que afortunadamente creo que en Estados Unidos nos han dado una lección de cómo liberarnos, ¿no?, de este intento de persecución o de censura por parte de un gobierno de un corte muy concreto que no le interesa que otros conozcan no la propuesta de otros partidos políticos, sino que no conozcan la verdad, porque la única verdad que ellos toleran es la que le pueda interesar a ellos, con independencia de lo que se identifique o no con la realidad que todos conocemos, ¿no? La posverdad. Sí, sí. Bueno, mañana es un día grande, ¿eh? Declara Aldama, que ya lo hemos comentado. Y también se la juega el gobierno, porque mañana se tendría que aprobar, a lo mejor hay algún retraso que no está previsto, pero mañana es el día en el que tendrían que jugarse su reforma fiscal. Hemos conocido en las últimas horas que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido activado. Cuando activan a Zapatero es un asunto que afecta a Venezuela o es un caso de extrema gravedad, que están con la soga al cuello. La soga al cuello de verdad que la tienen, porque el ridículo que se hizo el otro día con la Comisión de Hacienda, que acabó casi a las 2 de la mañana, en la que Esquerra decía que no, el otro decía que tampoco, y que demostraba que ya algunos parece que huyen de las iniciativas fiscales del gobierno y de sus presupuestos como si no hubiera un mañana. Bueno, pues mañana es el día y han conseguido algunas cosas, ¿eh? Han conseguido un cambio en la posición de los de Puigdemont y están ahora muy centrados en apretarle, no sé si el cuello, a Ione Belarra, porque los que están más lejos de las posiciones del gobierno son los de Podemos. Nueva sesión de control al Gobierno en la que PP y PSOE se han enzarzado a causa de la reforma fiscal que se decide mañana. El esperpento que protagonizó usted la madrugada del martes en la Comisión de Hacienda es el símbolo del ocaso de un gobierno y también de su forma de hacer política. El engaño, la manipulación y el secuestro de las instituciones. Montero recrimina a los populares no estar actuando como partido de Estado. Lo que se preguntan los españoles, señora Gamarra, es dónde está el Partido Popular como partido de Estado que vote a favor de una directiva de imposición mínima que combata el fraude de hidrocarburos o que simple y llanamente proteja a los ciudadanos de este país aumentando los ingresos para no provocar una situación de recorte de gasto público. En la Comisión de Hacienda, el PSOE consiguió el apoyo de Esquerra, Bildu y BNG, acordando con estas formaciones prorrogar un año más el tributo a las energéticas. Sin embargo, a esto se opone Junts. Y para contentarlos, el PSOE pactó con los independentistas no gravar a las empresas energéticas que inviertan en descarbonización. Pero este planteamiento no gusta nada a los morados. El debate se ha trasladado esta mañana a los pasillos del Congreso. Sumar y Esquerra confirman el pacto y mantienen su posición. Nosotros entendemos que aquellos que más ganan y que anuncian de forma trimestral beneficios históricos tienen que aportar un poco más y de forma permanente. Así que siempre vamos a estar de acuerdo. Esperamos que salga adelante un sistema fiscal que sea progresivo y que grave con impuestos directos para que los que más tienen más paguen. Mientras que Junts dice que el acuerdo alcanzado por su formación con el PSOE beneficia a Catalunya. Amb l'acord fiscal que Junts ha tancat i que s'ha aprovat en la comissió del dilluns, està guanyant Catalunya. Mañana el Congreso votará esta reforma fiscal, por lo que el Gobierno intenta armar una mayoría a contrarreloj.
Todas las miradas están puestas sobre Podemos. De sus 4 diputados depende que este jueves se apruebe el proyecto de ley. Pero los morados no se fían y el Gobierno, aunque se muestra positivo, trata de convencerles para que se abstengan en la votación. Alberto Rodríguez Almeida, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sorprendente. La verdad es que si consiguiesen sacarlo adelante sería contra todo pronóstico. Se ha desconvocado 2 veces la comisión, poco antes de comenzar, a 45 minutos antes. Lo del lunes ya fue el esperpento, por supuesto sobrepasando cualquier tipo de límite del reglamento de la Cámara y de los mínimos elementos para poder aprobar un dictamen en comisión. Y desde mi punto de vista parece a priori irreconciliable que se pueda contentar a Junts, un partido teóricamente de derecha, y a Esquerra, que teóricamente pide exactamente lo contrario para Cataluña. Si lo consiguiesen, se pondría de manifiesto que hay algo más que se nos escapa, que no está en los papeles o que no se nos ha explicado y que seguramente supondrá un gran daño para todos los españoles. No hay otra explicación. Es que Sánchez resiste como puede una falsa legislatura con los que quieren cargarse el país. Es como un fardo inerte y lo van moviendo cuando lo necesitan. Entonces, Esquerra Republicana y Bildu por aquí, ahora Junts aquí, intenta contentar a unos y otros, es imposible. Llaman a Zapatero, que solo interviene eso cuando hay temas del oro de sangre en Venezuela, esas que en las minas de oro necesitan sacar una cantidad al día o los matan, y todo eso sirve luego para pagar deudas a España, lavar dinero de la droga, etc. A esos menesteres se dedica el expresidente. Y bueno, y luego cuenta con Podemos, que tiene una representación exigua, pero luego tiene tanto peso en las decisiones aquí, que bueno, yo creo que no representa el sentir de los españoles, y menos este Parlamento. Claro, yo pensaba el otro día, y no caía, y digo, Sánchez no ha ganado ninguna elecciones. Llegó primero con una moción de censura, en su momento a Rajoy, y en las últimas elecciones ganó el PP, pero se ha juntado con todos estos, con toda la chusma antiespañola, ya esta mayoría paupérrima que tiene, ¿no? Y así le va. Pero claro, esto es para la gobernabilidad de España es prácticamente inviable. Por cierto, como sé que en Canarias no os es ajeno lo que pasa en Venezuela, ayer la Casa Blanca, bueno, Antony Blinken, el secretario de Estado, dijo que Edmundo González Urrutia es el candidato electo de Venezuela, pero eso, tengo ya la sensación de que llega muy tarde, llegan los estertores de la época Biden, y que tampoco va a cambiar nada, porque Europa y España, que es quien mueve todo lo iberoamericano en Europa, pues no ha estado para nada a la altura, si acaso en la concesión del asilo, pero nada más, no ha hecho el más mínimo esfuerzo por plantar cara a Maduro en pues esa toma de posesión que el día 5 de enero está, como quien dice, en el calendario del cortísimo plazo. Efectivamente, para todos los canarios todo lo que sucede en Venezuela es importantísimo. Para nosotros es la octava isla, como bien sabes. Y la traición al pueblo venezolano que se está haciendo desde el gobierno de España para los canarios es especialmente dolorosa, ¿no? Y todo hace pensar que si cayese el régimen bolivariano de Venezuela, posiblemente agravaría o aceleraría la caída de este régimen pseudo-bolivariano que tenemos en España, ¿no? Porque efectivamente España siempre en el ámbito de la Unión Europea se le ha permitido liderar la posición de la Unión Europea con respecto a Iberoamérica, y aquí hemos traicionado, no solo traicionado, sino que el papel de Zapatero parece que es fundamental para esa falta de reconocimiento y el de Coldo y el de Ábalos y el de Aldama. Por eso, a ver si mañana Aldama nos da una alegría y efectivamente salen esos temas de Plus Ultra, de la línea aérea, del dinero de las maletas de Delcy, porque efectivamente hay muchas cuestiones que vinculan a este gobierno que tienen que ver con Venezuela, con la riqueza del pueblo venezolano, con las libertades del pueblo venezolano, y ojalá mañana esté más pronto el esclarecimiento de la verdad, ¿no? Más cerca. Es que no podemos olvidar
que un tío, un sátrapa, pierde las elecciones, las roba y sigue ahí gobernando, y ahí se mantiene. El líder se tiene que exiliar, España la coge porque dice, mira, un problema que nos quitamos de medio, que se venga para aquí y así en Venezuela no molesta. Siguen los disidentes encarcelados, la miseria, la represión, y la comunidad internacional parece ajena a todo ello. Parece que si no hay intereses geoestratégicos de Estados Unidos no va a intervenir o no le conviene. Bueno, uno de esos engaños que se comentaba hace un momento hacia los que han apoyado al gobierno de Sánchez es la reforma que en su día solicitaba el Partido Nacionalista Vasco a propósito de la incomprensible ley que regula que los ocupas en España tardes 8, 10, 11 meses en expulsarlos de tu propiedad si es que se quedan en ella. Parece que legislamos, parece que hay quien tiene interés en que el fenómeno de la ocupación sea más y más un tormento para muchos propietarios de modestas viviendas, de viviendas que a lo mejor pues cobrar el alquiler es clave para unos jubilados que tienen una pensión baja, ¿no? Bueno, es igual, les entra alguien, un ocupa o unos ocupas y les destrozan la vida, literalmente. Y luego, ¿cómo queda la casa cuando consiguen echar a los ocupas mucho tiempo después? El PNV pidió una reforma y yo creo que los han engañado, porque lo que tendría que ser, en Francia los ocupas son expulsados si no hay un título de alquiler que lo acredite, son expulsados en 24 horas 24. Aquí se ha hecho una formulación para contentar al PNV, pero que, como dicen las asociaciones antiocupas, eso no va a servir para nada, no va a arreglar el problema. El compromiso es echarlos en 15 días en algunos casos. España ya puede decir adiós a los ocupas. Una nueva ley aprobada en el Congreso permitirá desalojar una vivienda en cuestión de horas. Todo se remonta al pasado 14 de noviembre gracias a una enmienda del PNV que introdujo un cambio legal en la ley de enjuiciamiento criminal. La enmienda modifica concretamente el artículo 795 de la ley que regula los procedimientos abreviados para incluir entre ellos el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda. Por lo tanto, a partir de ahora, los desahucios se van a procesar como juicios rápidos. Este tipo de juicios se caracterizan porque los acusados son juzgados en un plazo máximo de 15 días desde su puesta a disposición judicial. Se celebran por delitos de hurto, robo, contra la seguridad del tráfico, contra la salud pública y ahora también contra los desahucios. El proceso, por lo tanto, se acelera considerablemente, ya que hasta ahora el 80% de los desahucios tramitados tienen una duración de entre 4 y 9 meses. La proposición de ley ya se encuentra en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, por lo que no parece que su tramitación vaya a ser revocada. Aunque muchos sí advierten que esta proposición no es suficiente para acabar con el problema de la ocupación. Es más, el portavoz de la plataforma Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, exige que los partidos reformen la ley de vivienda con medidas que agilicen la justicia. Roberto. Bueno, algunos de los pilares del Estado de Derecho, ahora que ya sabemos que la presunción de inocencia, por ejemplo, es ultraderecha, pues son la propiedad privada, la libertad económica y la libertad individual. En España están en riesgo las tres, sobre todo también la propiedad privada, que es, vamos, algo innegociable. Si tú puedes perder tu casa, no te lo respetan y encima vas a tener problemas para echar a los ocupas, estamos en un Estado que no funciona. O sea, un Estado fallido que no respeta las mínimas garantías de los derechos civiles. Entonces, toda iniciativa para paliar ese problema y que salga adelante, yo creo que tiene que ser bienvenida, porque esto no es tampoco un bulo, esto existe y es un problema grave. Si alguien de repente se ve en la calle y tú tienes la propiedad de un piso y no la puedes utilizar, y encima te quedas con las ganas de ¿cómo hago? No puedo tampoco ejercer la violencia contra esta gente que ha entrado en mi casa. No existe la ley del castillo, de mi casa mi castillo, si entras en mi casa me puedo defender y tú tienes las consecuencias. En España eso no existe. Si te defiendes dentro de tu casa vas a la cárcel. Por lo tanto, hay que empezar a revertir esa situación. Sí, la verdad es que primero es curioso cómo se ha llegado a esto, porque parece que ha sido casi un accidente o algo involuntario. Una concesión graciosa para cobrárnosla luego, si acaso, con los presupuestos. Claro, entonces, a ver cómo termina este trámite fortuito. Nosotros desde Vox, además de que se gestione rápidamente, nosotros entendemos que tiene que haber
una condena, es decir, tiene que haber algo que desincentive este tipo de comportamientos y conductas, porque si al final se recupera la propiedad, pero al que la ha usurpado no le pasa absolutamente nada, pues lo volverá a hacer. Este tipo de comportamientos, este tipo de usurpación, de ataques a la propiedad privada, tienen que tener consecuencias jurídicas. Si no, no se va a desincentivar este comportamiento. Y la otra parte que habrá que dar tiempo para ver qué sucede es cómo se aplica, cómo funciona, porque nosotros ahora mismo tenemos muchas cuestiones en el ámbito, por ejemplo, de la inmigración ilegal, que vemos que no se cumple la ley. Es decir, tenemos muchas órdenes de expulsión que no se están ejecutando por parte del gobierno. Entonces, esta es la otra duda que se nos plantea, ¿no? Es decir, este gobierno... Acátese, pero no se cumple. Claro, exacto. Entonces, esto es algo que nos preocupa y efectivamente yo creo que tenemos que trabajar para proteger la propiedad privada, no solo de los españoles, sino también de cualquier persona que tenga una propiedad privada en España, porque no podemos olvidar que nos interesa ser un país que reciba la inversión extranjera, somos además un destino eminentemente turístico y que muchos extranjeros tienen en España segunda o tercera residencia, ¿no? Entonces, para nosotros esto es una cuestión fundamental. Bueno, entonces, ¿qué pronóstico haces tú de lo de Aldama mañana? ¿Tumba Ábalos o no? Yo creo que la cárcel pone las ideas a enfriar bastante y que la gente cuando se ve privada de la libertad dice, pues a lo mejor si canto puedo tener algún beneficio penitenciario. Imagino que lo habrá hablado con los interesados, con el abogado, fiscal. Y hombre, si proporciona información, eso le va, digamos, a beneficiar en cuanto a su puesta en libertad. Yo creo que va a romper la omertad, porque es que además, antes decía que había valores entre ladrones, que había códigos entre criminales, ahora ya no, en el PSOE tampoco, entonces se comerán unos a otros sin problema. ¿Tú qué opinas? Bueno, ¿cantará la gallina o no? Esto no sé si es más un wishful thinking, ¿no? Como dicen los ingleses, que una realidad, ojalá. No es una tradición que esté en el ADN del PSOE. No, pero vamos, yo confío en que lo que ha sufrido le haga recapacitar y al menos que tenga sed de venganza, es decir, porque ya entre malvados, pues al menos que destapen sus miserias y que ojalá sirva para que los españoles nos podamos librar de no solo de un Ábalos que ya políticamente está muerto, Ábalos ya está amortizado, sino que realmente para los que todavía ostentan puestos de responsabilidad y para todo el gobierno, pues caigan. Sí, ¿no? Sí, que caiga el sanchismo, quiere decir. Exacto. Que eso estaría de cine. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Ahora, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. 21 días después de la Dana, Teresa Ribera se ha dignado a ir al Congreso para no explicar absolutamente nada, si acaso arremeter contra la Generalitat Valenciana, culpable absolutamente de todo. La ministra de Medio Ambiente resulta que dice que la EMET, la Agencia Estatal Meteorológica, no fue culpable de ningún error, que la Confederación Hidrográfica del Júcar lo hizo todo de maravilla, y si acaso acusa a Carlos Mazón de vivir escondido la tragedia que costó 220 vidas. Al mismo tiempo, dice esta señora que, oye, que desde donde ella lo ve, la administración valenciana es una pandilla de incompetentes que no saben leer los avisos de las alertas que produce el Ministerio. Y si acaso un error que ha cometido la señora Ribera, muy venida arriba, ha sido leer las órdenes de Sánchez a sus ministros, entre ellos ella misma. Y ahí aparece dos veces, no una, dos veces, que Sánchez sí es verdad que dijo eso de y si necesitan algo que lo pidan. Cosa que hasta ese momento, hasta dos ministros del gobierno decían que era un bulo.
Y esas explicaciones de Teresa Rivera parecen haber convencido en el Partido Popular Europeo, que ya a primera hora de esta mañana anunciaba un principio de acuerdo para hacerla comisaria europea. Ese acuerdo ha sido refrendado esta tarde con los socialdemócratas y con los liberales y echa por tierra la estrategia del Partido Popular español para hacer frente a la oposición. Ese acuerdo, eso sí, mantiene la condición que ponía Feijóo de que si Teresa Rivera es imputada, por lo tanto no podrá ser comisaria de la Unión Europea. Teresa Rivera se sacude las culpas. Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí. Y elude toda responsabilidad en la gestión de la Dana. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha acaparado toda la atención mediática en el Congreso. No ha habido autocrítica. 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día. Y su Gobierno insiste en cargar toda la culpa de la gestión sobre el presidente valenciano Mazón. Que la gente sepa que habrá comisiones de investigación. Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales. Ella también lo secunda. Dice que desde su ministerio nunca hubo apagón informativo, que se comunicaron todas las alertas antes, durante y después de la Dana, e insiste que en todo caso la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que dependen directamente de ella, estaban en todo caso bajo mando de la Generalidad. Cuando enfrentamos una situación de riesgo como la que se produjo el pasado día 29, la dirección de la emergencia corresponde a la Administración Autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. Hay más cosas que también me gustaría corregir desde esta tribuna. Es una supuesta indolencia por parte del presidente del Gobierno. Voy a leer sus palabras exactas. El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Pero la ministra para la Transición Ecológica también ha cargado contra el Gobierno de Rajoy, al que acusa de no haber acometido las obras en el Barranco del Pollo. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy. La oposición le sigue pidiendo explicaciones. Pero señora Rivera, si la sobraba el ministerio, lo honesto, lo honrado, hubiera sido dejarlo y dejar que alguien que quisiera dedicarle tiempo pudiese hacerlo. Su negligencia, señora ministra, le inhabilita para ser ministra del Reino de España. Y argumentos que siguen siendo insuficientes incluso para sus socios de gobierno. Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, puede pasar a la historia como el gran impulsor de los bulos. Hoy acusaba en la sesión parlamentaria a Vox de difundir los supuestos muertos de aquel parking en Bonaire, se acordarán, siendo que eso, pues de donde proviene, es de algunas informaciones de alguna televisión, por cierto, de izquierdas. Y también acusaba a la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, de haber sido jefa de gabinete del ministro Acebes cuando se produjo lo del 11M. Algo imposible, lo del 11M fue en el 2004 y Cayetana Álvarez de Toledo ocupó ese cargo a partir del 2006. Pero claro, es normal, porque el ministro acredita la información a su acceso a Wikipedia. Vamos a hablar de mentiras y vamos a hablar de bulos. ¿Le parece o no le gusta el tema? El mayor bulo en la historia de España y el más doloroso, que tuvo que ver con el atentado del 11M, donde perdieron la vida más de 200 personas, ese bulo tiene su nombre, porque usted era la jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular en aquel momento. En la Wikipedia, cuando se hable de bulo, tendría que aparecer una foto que sería la foto de Cayetana Álvarez de Toledo. Gracias. Hay fumata blanca para la candidatura de Teresa Rivera. Los populares europeos han firmado esta tarde un acuerdo con los socialistas y los liberales, los grupos mayoritarios de la Eurocámara, que blinda a la ministra como número 2 de von der Leyen y como comisaria a su vez de competencia. Este acuerdo, que tendrá que ser refrendado la semana que viene, aprueba los 6 vicepresidentes, lo cual incluye también, ojo, al candidato de Giorgia Meloni, a Raffaele Fitto, y ojo también al comisario propuesto por Orbán, cuyas competencias en lo relativo al aborto o en la gestión de crisis van a ser reducidas. El pacto, pese a que respeta la condición de Feijóo de dar marcha atrás a Rivera si es imputada por su gestión de la Dana, abre un conflicto con los populares españoles que no esconden su malestar.
Teatro. La política es a menudo puro teatro. Feijóo estaba indignado con Teresa Rivera y su papel en la Dana. Afirmó que el Partido Popular Español no la va a votar para ser vicepresidenta europea. Ya veremos. Sin embargo, antes de saber si superaba la primera condición, que era salir airosa del Congreso después de explicarse sobre su participación en la tragedia, resulta que el gran aliado de Feijóo en Europa, Manfred Weber, daba órdenes al Partido Popular Europeo para que dieran luz verde a Rivera en el nuevo gobierno de la Unión Europea. Veremos si Feijóo se atreve a votar en contra o si apechuga con su irrelevancia europea. Así que el órdago contra Rivera se vuelve contra Feijóo, en Europa y en España. Pincha por todo un poco y echa Feijóo unos órdagos que luego no tiene cheques con qué pagar. Una vez más, el bipartidismo europeo produce gobiernos nefastos, como el de la anterior, de Ursula von der Leyen, y el que está a punto de arrancar dentro de unos meses. Ya con el cargo en el bolsillo, Teresa Rivera, más de 3 semanas después, se ha venido arriba en el Congreso. No reconoce responsabilidades de nadie, ni de la EMET, ni de la Confederación del Júcar. Según ella, todo dependía de la Generalitat de Mazón, del gobierno autonómico, y al venirse arriba ha llegado a culpar a Rajoy de no hacer las obras de adecuación del Barranco del Pollo. Lo único que ha admitido es eso de que, en fin, Sánchez, algo de lo que algunos ministros decían que era un bulo, aquella frase famosa, si necesitan algo que lo pidan, pues como ha ido y ha leído las órdenes de Sánchez, ha quedado muy claramente demostrado que eso no era un bulo, como decía, por ejemplo, Óscar Puente y algún otro ministro palmero del gobierno. Bueno, y acabamos de conocer que Carlos Mazón ha rematado esos cambios en su ejecutivo. 3 semanas después ha cesado a una de sus consejeras más polémicas, Salomé Pradas, la responsable de Interior y de Justicia, y recordarán ustedes el cargo que estaba al frente de emergencias y que reconoció que no sabía de la existencia de esa aplicación móvil que avisa a los ciudadanos de las alertas. Su consejería será dividida en 2, Interior por una parte y Justicia por otro, y la persona que se pondrá al cargo de Interior será Juan Carlos Valderrama, es la última noticia que conocemos, y Nuria Martínez será la responsable de Justicia. Bueno, y esta no es la única víctima que se ha cobrado política esta Dana. Hoy también hemos conocido que el director de Apunt, Alfred Costa, ha presentado su dimisión, ha dicho, por motivos personales. Lo hace pues unos días después de que se conociese esa polémica comida de Carlos Mazón con Maribel Villaplana, con la periodista a la que le había ofrecido supuestamente la dirección del canal autonómico. Él ha justificado que, aparte de motivos personales, lo hace motivado por ese cambio en la ley que decidieron aprobar PP y Vox, que reforma el sistema de mayorías. Alfred es una de las personas de la época en la que el Consell del Botànic estaba presidido por el socialista Ximo Puig. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha incoado diligencias previas a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra responsables, el director de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, y también contra el que dirige la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias, que esta depende de la Generalitat por su gestión durante la Dana. La organización Manos Limpias les atribuye presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave con resultados de muerte, de lesiones y de enormes daños materiales. Bueno, y buenas noticias las que hemos conocido hoy por parte del ministro de Transportes, de Óscar Puente. El ministro ha confirmado la reapertura de las líneas de cercanías C1 y C2 el próximo 22 de diciembre, justo antes de que empiecen esas fiestas de Navidad, y también la reapertura parcial de la línea C3. Nos hemos propuesto que el 22 de diciembre C1 y C2 funcionen completamente a pleno rendimiento sin necesitar autobús, y la C3, al menos hasta Aldaya, que también esté operativa. Es el mejor regalo de Navidad que le podemos ofrecer a Valencia, poner en marcha esas líneas.
Y en tribunales, la aparición de una nueva pieza dentro del caso Begoña Gómez. Cristina Álvarez, el alto cargo de Moncloa que supuestamente Begoña Gómez empleaba en su máster, puede tener serias consecuencias para el Gobierno. Según revela hoy El Confidencial, el juez no descarta imputar a las dos personas que le dieron trabajo en el Ministerio de Presidencia. El primero fue Óscar López y el segundo Félix Bolaños. El caso Begoña se extiende y ahora salpica de lleno a dos de los ministros de Sánchez, Félix Bolaños y Óscar López. Según desvela El Confidencial, el juez Peinado mantiene la puerta abierta a la imputación de ambos ministros y podría abrirles causa por un delito de malversación de caudales públicos. Todo después de conocerse que una funcionaria de Presidencia, Cristina Álvarez, que depende enteramente de Félix Bolaños, hubiese ejercido como asistente personal de la mujer de Sánchez. La funcionaria, no de carrera, sino que fue contratada a dedo, se trata de una amiga personal de Begoña Gómez. Trabajó con ella cerca de 20 años en el Inmark y fue contratada por Moncloa a los días de que Sánchez ganara las elecciones. Corría entonces julio del año 2018 y llegó a parar a la plantilla del Gabinete de Presidencia, entonces dirigido por Iván Redondo y ya purgado de toda responsabilidad, y posteriormente por Óscar López. Cristina Álvarez ha ejercido incluso como secretaria personal de la mujer de Sánchez. Le acompañaba a todo tipo de actos e incluso le hacía las labores de gestión con las empresas que colaboraban con su máster. Y hay evidencias incluso que prueban también que pudo haber intervenido en el desarrollo del software de la Complutense. Una de las piezas clave, además, que investiga el juez Peinado y mediante la cual acusa a Begoña Gómez de cometer dos delitos de intrusismo y de apropiación indebida, y del que ahora sabemos por parte del debate que una empresa que lo creó, Indra, recibió dos contratos de casi 60 millones de euros por parte del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. El Partido Popular ya ha solicitado al asistente de Begoña Gómez que acuda a declarar en el Senado el próximo 26 de noviembre para aclarar todas estas cuestiones. Pero al complicado horizonte judicial del matrimonio se le suma ahora el archivo de la cuarta querella, esta presentada por el entorno del PSOE contra el magistrado Peinado, al que la justicia le sigue avalando que siga investigando. Mañana el Gobierno se la juega con esa reforma fiscal que incluye los impuestos a la banca y a las energéticas. A pesar de la frenética actividad de las últimas horas para ir colmando ambiciones de unos y de otros, no está nada claro el resultado final de esto. Hay cambios en la posición de Junts, ahora mucho más favorable con lo que propone el Gobierno que antes, pero Junts es siempre terreno resbaladizo. Y parece que los que plantean mayores dificultades son los 4 diputados de Podemos. De ahí que la presión ahora mismo esté sobre el cuello de Ione Belarra. La votación será mañana y el Gobierno puede ganarla, perderla o incluso empatarla. Sesión de control al Gobierno en la que PP y PSOE se han enzarzado a causa de la reforma fiscal que se decide mañana. El esperpento que protagonizó usted la madrugada del martes en la Comisión de Hacienda es el símbolo del ocaso de un gobierno y también de su forma de hacer política. El engaño, la manipulación y el secuestro de las instituciones. Montero recrimina a los populares no estar actuando como partido de Estado. Lo que se preguntan los españoles, señora Gamarra, es dónde está el Partido Popular como partido de Estado que vote a favor de una directiva de imposición mínima que combata el fraude de hidrocarburos o que simple y llanamente proteja a los ciudadanos de este país aumentando los ingresos para no provocar una situación de recorte de gasto público. En la Comisión de Hacienda, el PSOE consiguió el apoyo de Esquerra, Bildu y BNG, acordando con estas formaciones prorrogar un año más el tributo a las energéticas. Sin embargo, a esto se opone Junts. Y para contentarlos, el PSOE pactó con los independentistas no gravar a las empresas energéticas que inviertan en descarbonización. Pero este planteamiento no gusta nada a los morados. El debate se ha trasladado esta mañana a los pasillos del Congreso. Sumar y Esquerra confirman el pacto y mantienen su posición. Nosotros entendemos que aquellos que más ganan y que anuncian de forma trimestral beneficios históricos tienen que aportar un poco más y de forma permanente. Así que siempre vamos a estar de acuerdo. Esperamos que salga adelante un sistema fiscal que sea progresivo y que grave con impuestos directos para que los que más tienen más paguen. Mientras que Junts dice que el acuerdo alcanzado por su formación con el PSOE beneficia a Catalunya. Amb l'acord fiscal que Junts ha tancat i que s'ha aprovat en la comissió del dilluns,
està guanyant Catalunya. Mañana el Congreso votará esta reforma fiscal, por lo que el Gobierno intenta armar una mayoría a contrarreloj. Todas las miradas están puestas sobre Podemos. De sus 4 diputados depende que este jueves se apruebe el proyecto de ley. Pero los morados no se fían y el Gobierno, aunque se muestra positivo, trata de convencerles para que se abstengan en la votación. Y hoy hemos conocido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que mediar en esa tarde-noche tan caótica en el Congreso a favor de Junts. Se tuvo que conectar a través de una videollamada en un momento crítico en el que los neoconvergentes amenazaban con retirar su apoyo después de que se conociese ese pacto para el impuesto de las energéticas. Hoy los medios han hablado con Zapatero, que ha dicho que este tipo de negociaciones son propias de una democracia. Esas negociaciones a última hora que son propias de la democracia, ¿no? Eso solo pasa en los sistemas parlamentarios. Conviene a España, conviene al interés general que se aprueben esas medidas fiscales, porque eso nos va a facilitar la senda del déficit y nos va a facilitar los presupuestos. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha aprovechado su participación en el G20 en Brasil para dar un paso que esperábamos desde hace mucho tiempo, y es amparar a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Dice Blinken que la democracia exige el respeto a la voluntad de los votantes, y este es un movimiento que se considera por parte de los opositores venezolanos clave para las expectativas de que el día 5 de enero pueda ser Edmundo González el que sea investido presidente venezolano. Y Ucrania ha vuelto a atacar en el día de hoy a Rusia con misiles de largo alcance occidentales. Tras hacerlo hace escasas horas con misiles de procedencia estadounidense y los conocidos como ATACMS, hoy lo ha hecho con los británicos Storm Shadow. Ha vuelto a atacar a la provincia rusa de Kursk, muy cercana al límite con Ucrania. Los vecinos contaron nada más y nada menos que entre 12 y 15 explosiones que volaron por los aires un antiguo sanatorio. Este segundo ataque, como decimos, se une al vivido en el día de ayer y bueno, pues pone la tensión por las nubes en un momento especialmente crítico. Por cierto, que las embajadas de Estados Unidos y de España han decidido cerrar de forma temporal debido a esa alerta que ha lanzado la inteligencia ucraniana de un posible ataque aéreo masivo por parte de Rusia. Después del supuesto ataque que este lunes llevó a cabo Ucrania contra territorio ruso, se teme una dura respuesta de Moscú. La inteligencia ucraniana denuncia que Rusia está llevando a cabo un enorme ataque psicológico informativo y reprocha este cierre temporal de embajadas. Sí advierte de que Rusia tiene previsto un gran ataque con misiles balísticos y de crucero, pero no es inminente. Problemas en la frontera franco-española, en la Junquera, porque los agricultores franceses han decidido salir a protestar contra el acuerdo de libre comercio que Bruselas ha firmado con Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y la solución que dan los agricultores franceses es derramar el vino de Castilla-La Mancha en la frontera española, impedir el tráfico de los camiones españoles con frutas, verduras y hortalizas camino de Francia, y estas son las cosas que no puede consentir Bruselas. Bueno, y en Paiporta se quejan, y con razón, porque no se ha llevado demasiado bien lo de la apertura escolar. Así es, decenas de padres se han concentrado hoy en las puertas del Ayuntamiento de Paiporta. Denuncian que no tienen soluciones para que sus hijos vuelvan a las clases porque aseguran la vuelta a los colegios, la vuelta a socializar de los más pequeños será un síntoma de normalidad. Muchos de ellos están obligados a ir a centros cercanos, de pueblos cercanos que sí que están habilitados, pero muchos padres denuncian que no se pueden permitir, que tienen trabajos que atender, el llevar a estos pequeños. Quieren soluciones y urgen a la Consejería de Educación a que se las dé ya. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan seguir con la señal del Toro TV. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.